buenos días, namaste, Dios les bendiga. El proceso de, vamos a decir así, de formación o de creación de un maestro espiritual muchas veces es confuso o está mal entendido, sobre todo en nuestra sociedad occidental. En nuestra sociedad occidental está muy guiada hacia obtener formación, obtener logros, esforzarse para obtener algo y cosas concretas. Si alguien no te da una investidura, si alguien no te da un título, si alguien no te reconoce públicamente, entonces no eres nadie. Tú puedes ser muy hábil en alguna cosa, pero si no tienes un título por delante, no sirve para mucho. Eso es nuestra sociedad occidental y definitivamente es difícil a la hora de imaginarse un maestro espiritual. Muchas veces se busca un maestro espiritual y lo primero que se pregunta es ¿cuál es tu linaje? Más allá del linaje hay muchos discípulos de maestros famosos y no llegan a ser maestros. Y si fuera solo el linaje, pues todos los discípulos de todos los maestros fueran maestros. Entonces no es un tema de algún logro terrenal alcanzado, ni siquiera un logro en una sola vida. El ser maestro espiritual, comentábamos en videos anteriores, es estar despierto en esos tres planos de conciencia, en esos tres tipos de conciencia, mental, astral y espiritual, y no es un despierto en los tres planos de conciencia, sino es un despierto a voluntad en los tres planos de conciencia, un despertar activo, un estar despierto activo en esos planos de conciencia. Eso no se consigue con una imposición de otro gurú. Eso no se consigue con una iniciación hecho por alguna persona iluminada, eso no se consigue por ningún estudio realizado, sino eso es un proceso que se va capitalizando inclusive por muchas vidas. Un maestro espiritual ese despertar en los tres planos de conciencia, en los tres tipos de conciencia, es un proceso que tiene que ir ganándose con un desarrollo espiritual. El espíritu, mientras va despertando, como el espíritu es incluyente a todos los otros planos de conciencia, el espíritu puede hacer que las conciencias no solo se activen, que la persona no solo despierte en ese plano de conciencia, sino que también lo haga, repito, a voluntad, que es la palabra clave. Muchas personas pueden tener percepciones extrasensoriales, pueden recibir mensajes y no ser maestros. Eso simplemente tiene momentos despiertos en una conciencia astral y eso no implica ser maestro espiritual. Por supuesto que un maestro espiritual se tiene que tener una formación espiritual. Un maestro espiritual solo viene de otros maestros anónimos o conocidos. Un maestro espiritual tiene que tener una formación espiritual como otro maestro, y no solo en esta vida sino en otras vidas, y eso produce ese despertar de las conciencias. Es un proceso largo y tendido. Es un proceso que no se da por un accidente. Muchas personas sufren accidentes en la vida, tienen experiencias cercanas a la muerte y cuando retornan ya se sienten iluminados, ya se sienten maestros espirituales, y en realidad no necesariamente lo son. Esos accidentes o esos eventos cercanos a la muerte, cuando la persona retorna, lo que te permite es probablemente mantener o despertar en una conciencia astral. Entonces encontramos a personas que canalizan, encontramos a personas que reciben mensajes de seres en astral, y hay una conciencia astral despierta por el evento cercano a la muerte. El alma, cuando está despegando y vuelve por diferentes maneras, vuelve a tratar de integrarse. La integración en plano terrenal no es muchas veces sólida, no se da completo, y quedan grietas entre el plano terrenal y el plano astral, y por ahí se recibe información. Una persona puede ser muy despierta a nivel astral, puede recibir mensajes, pero todavía la conciencia espiritual a lo mejor no la tiene despierta. Entonces no es un hecho fortuito, no es que me dio algo, casi me morí y resulta que en eso me iluminé. Y el hecho de la iluminación es un tema que hay que aclarar muy bien. Que un ser se ilumine, acuérdense que la cantidad de luz es un parámetro de valor de nuestra alma,
Un alma en un astral bajo es un alma con menos luz. Un alma, mientras va ascendiendo en el astral, recuérdense que arriba está el cielo, un alma que se va ascendiendo en el astral va ganando luz. Cuando se dice que un ser álmico se ilumina, quiere decir que obtiene la mayor cantidad de luz posible. Señores y señoras, la iluminación, el requisito para iluminarse, el único o el primer requisito para iluminarse es estar muerto. Ningún ser encarnado se ilumina. Bien, lo que pasa es que los términos se usan muy a la ligera. Muchas veces una persona que tiene mensajes del más allá se dice que es un ser iluminado. No es iluminado. Un ser iluminado es aquel que entró en el cielo. Para entrar en el cielo hay que morir en la tierra. Revisemos cualquier tipo de religión. Todas las personas iluminadas tienen que morir. El señor Buda se iluminó y tuvo que morir. Jesucristo cuando entró en el cielo tuvo que morir. Es un requisito único, es un requisito sine qua non, no se puede conseguir la iluminación. Entonces es un parámetro o es una definición, es un término que hay que acotar muy bien. La iluminación solo se da cuando la persona muere. No existen personas iluminadas encarnadas que estén en vías de iluminación. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todos deberíamos estar en ese camino de iluminación. ¿Okay? Cuando nuestro cuerpo, nuestra terrenalidad se acaba, cuando nosotros físicamente morimos, entramos en el plano astral o quedamos en el plano astral, y en el plano astral a lo mejor se recorren un poquito de tiempo, si bien no hay tiempo, un poquito de tiempo para entrar en el cielo. Entonces eso es la concepción de un maestro, y al final de cuentas una persona puede tener un desarrollo espiritual muy interesante. El desarrollo espiritual probablemente venga de muchas vidas atrás y todavía no ser maestro, porque en realidad ¿qué es lo que define a un maestro? Por mucha altura espiritual que se tenga, por mucha altura de nuestra alma que se tenga, por mucha manifestación espiritual que se tenga, por muchas conciencias despiertas voluntarias que se tenga, definitivamente eso tiene que serle útil a alguien, ¿sí? Porque hay iluminaciones que se obtienen, hay caminos de iluminación que se recorren sin necesidad de ser maestros. Cuando se habla de un maestro espiritual, se habla de una persona que, repito, ha trabajado muchas vidas, que en esta vida todavía ha seguido trabajando en su crecimiento espiritual y que llega a un punto que eso le es útil a un grupo de personas. Cuando ese grupo de personas que sienten la utilidad espiritual de ese ser empiezan a llamarlo maestro, esa persona se convierte en un maestro espiritual, no antes. No es un título que se obtenga y la persona empieza a ser maestro y después empieza a buscar discípulos. No, los discípulos son los que hacen al maestro. Lo que sienten los discípulos por ese ser es lo que le da la investidura de maestro espiritual. Bien, entonces quiero grabar este video porque muchas veces hay cosas que salen por las redes o conversaciones en las que me incluyen y definitivamente son términos muy importantes. Muy importante. Tener un maestro espiritual es realmente una bendición, pero acoto, tener un maestro espiritual no significa tener a alguien que se diga maestro espiritual. No quiero decir alguien que tenga un título de maestro espiritual, un título otorgado por otra persona. Tienen que buscar un maestro espiritual, a lo mejor la forma interesante de encontrar un maestro espiritual no es encontrando a la persona, sino encontrando a aquellos discípulos que le dan el nombre de maestro espiritual a alguien, y por allí generalmente es la entrada. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta pronto.